7:32 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo y justamente este lunes se concretó este día tan esperado, la reapertura de la frontera colombo-venezolana, y con ella se espera, por supuesto, la reactivación económica entre ambas naciones. Es por eso que el día de hoy conversaremos sobre este tema con el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa. Buenos días, señor Balsa, un gusto saludarle y tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En declaraciones ofrecidas por el presidente Gustavo Petro, pues él aseguró que ambas economías tienen que integrarse. ¿De qué manera debe realizarse esta integración? En primer lugar, ambas economías están integradas hace ya mucho tiempo. El problema es justamente la cantidad de obstáculos que se han presentado en ese proceso. Y bueno, estamos en este momento celebrando la reapertura de la frontera, pues podemos recordar que el cierre generó un daño muy fuerte a las comunidades que ya vivían allí. Las personas que viven en las fronteras tienen muchas veces familia del otro lado, trabajan del otro lado del país, conocen lugares a los que pueden ir a comprar y a vender las cosas que hacen, y eso les fue impedido durante buena parte de este tiempo. Incluso algunas de las transacciones de esa integración existente en ese territorio fueron vistas como contrabando y fueron sancionadas además duramente, ¿no? Además, por esa frontera hay flujos humanos que cruzan de un modo no permitido, no solamente de ida y vuelta, sino bueno, grupos de migrantes que cruzan la frontera, no siempre por los caminos regulares, sino por los caminos verdes, y eso implica también para quienes viven en la zona pues un impacto. Y eso, por no mencionar los grupos guerrilleros y los grupos narcotraficantes que pueden cruzar. Es decir, esa es una zona integrada y viva. A veces, al hablar de integración, se pone el énfasis en lo que parece que es la recuperación de la economía venezolana, por ejemplo, en el sentido de que van a aparecer nuevas empresas formales y esas empresas formales van a tener nuevos mercados. Pero para que eso ocurra es necesario que haya algo más que la reapertura de la frontera. ¿Qué Y es debe cierta. haber? Porque hay muchas expectativas con esta reapertura fronteriza, sobre todo la gente espera una reactivación económica entre ambas naciones. Sí, debe haber cierta seguridad sobre las posibilidades de invertir en Venezuela. Debe haber las posibilidades de lograr financiamiento en Venezuela. No puede existir esa amenaza que existió en algún momento sobre el régimen cambiario venezolano, que incluso tuvo su expresión en el dólar cúcuta que está en la frontera, ¿no? Es decir, las posibilidades de invertir a largo plazo, de que algunas empresas colombianas que se fueron de Venezuela regresen, tienen que ver con la posibilidad de planificar a futuro. Eso va más allá de la apertura de la frontera. Sí, que las mismas autoridades han señalado que esta apertura debe ser progresiva. Si hablamos desde el punto de vista de los escenarios, de las realidades, de la preparación de los comerciantes en este momento, ¿cómo ve la preparación del lado venezolano versus el lado colombiano? Bueno, el lado venezolano ha tenido grandes problemas, justamente por ese paso de las actividades formales a las informales. O sea, en Venezuela comprar divisas, por ejemplo, se convirtió en un problema en la frontera. O sea, el manejo del billete de 100, si recordamos, en el 2016 era un problema. Comprar gasolina era un problema. Comprar alimentos era un problema. Las colas que se hacían en el Táchira eran muy fuertes. Y el golpe muchas veces lo recibían los comerciantes formales, los comerciantes del lado venezolano. Lo que tenemos ahora es una zona que, por supuesto, tiene que celebrar la reapertura de la frontera, porque esos costos de mantener relaciones de un modo informal se reducen sustancialmente. Ahora, los comerciantes de nuestro lado pues tendrán que poder planificar, y para eso hace falta cierta estabilidad que no la da la frontera nada más. ¿Cuáles son las debilidades que tienen en este momento los comerciantes venezolanos y cuál ha sido el crecimiento de las exportaciones desde Venezuela en lo que va de este año 2022, si se tienen las estadísticas? No se tienen las estadísticas. El Banco Central dejó de publicar dejó de publicar las cuentas nacionales y la balanza de pagos desde el año 2019.
En Colombia sí se compilan estadísticas de frontera, el estado del norte de Santander tiene las estadísticas, pero yo no he revisado. Y allí posiblemente podemos ver algo sobre el flujo comercial visto desde el lado colombiano. De las debilidades que tiene el comerciante, no sé, recuerdo que esa fue la primera pregunta que me Sí, hacías, ¿no? ¿cuáles son las debilidades que presentan en este momento los comerciantes venezolanos luego de este cierre de la frontera por 7 años y de la crisis política que ha tenido el país? Primero, el periodo de desinversión que ha ocurrido, desinversión en términos de nuevas tecnologías, ruptura de tejidos que ya existían con empresas formales del lado colombiano que permitían hacer una compra y venta de mercancía, la migración de su propio capital humano, o sea, de las personas que trabajaban en estas empresas con algún conocimiento especial, algunas quedan, pero otras se fueron, y eso dificulta el aprendizaje para mantener los vínculos. Mucho de lo que tiene que ver con la actividad comercial y empresarial es algo que se aprende todos los días por la interacción con otros. Y lamentablemente en la frontera muchos han tenido que aprender a sobrevivir en unas condiciones en las que sus relaciones preferidas han sido prohibidas con el cierre de la frontera. Han tenido que aprender otras habilidades. En este momento, pues eso puede ayudarles a reiniciar vínculos, pero también los comerciantes del lado de Colombia pueden haber buscado otro tipo de socios. La ventaja de la frontera es que muchos de los que viven están tan cerca unos de otros que los costos de transporte son bajos. Ahora con la reapertura de la frontera, los costos transaccionales, el hecho de tener que, en algunos casos, buscar los caminos verdes o sobornar autoridades ya no tendrán que presentarse. ¿Qué se puede exportar desde Venezuela hacia Colombia en este momento? O sea, además de la materia prima, ¿existen algunos productos o alimentos que puedan ser del interés para el mercado colombiano? Sí podría haber, porque recordemos que durante los años del control de cambio, el flujo de alimentos producidos por empresas venezolanas hacia Colombia era muy alto, pero era por el precio, la calidad, no solamente por la calidad de los productos que era buena, sino porque al cambio era muy fácil vender esos productos allá, estaban los precios controlados y el tipo de cambio también, y por eso eso que podríamos ver como exportaciones era contrabando, que se hacía sin permiso y sin pagar impuestos. Ahora el problema es el precio que puedan tener esos productos en Venezuela en relación con Colombia. Porque tenemos, bueno, una economía en la que circulan los dólares, sobre todo en Colombia, en la frontera circulan los pesos. Eso te da un ejemplo de cómo la frontera se mantuvo permeable a pesar de estar cerrada. Que en Venezuela se utilizaran los pesos implicaba que había una relación comercial con Colombia, aunque no en las mejores condiciones para Venezuela y para Colombia. Así que bueno, sí hay productos que se pueden comerciar allá. El problema es cómo ampliar la capacidad para producirlo, cómo ahora si se van a pagar impuestos, cuál va a ser el efecto de esos impuestos del lado colombiano y del lado venezolano. ¿Con qué moneda se paga en esa frontera común? Sobre todo pesos, entiendo que de nuestro lado, sobre todo pesos por algunos trabajos que ha hecho Ecoanalítica. También se utilizan dólares, como en Caracas circulan el bolívar y el dólar, pero por lo que entiendo de esos trabajos de Ecoanalítica, el bolívar circula relativamente poco en la frontera, por lo menos en San Cristóbal y el lado del norte de Santander, y lo que circula sobre todo son los pesos. Es bueno recordar que hace unos años era al revés, hace décadas circulaban bolívares del lado colombiano, eso es normal también en la frontera. Señor Balsa, desde el punto de vista de la economía, nosotros queremos ver cambios y resultados en corto tiempo, luego de venir de esta recesión, de este impacto de la inflación a nivel mundial. Si pudiésemos pronosticar en cuánto tiempo se puede ver, experimentar un cambio, una reactivación económica en esta frontera, generación de fuentes de empleo, ¿cómo lo ve usted? ¿En cuánto tiempo? Ya nos acercamos a las fechas más comerciales, que son las fechas de Navidad. ¿Cómo ve usted estos escenarios? Bueno, es que justamente depende de muchos aspectos que no tienen que ver solo con la reapertura de la frontera. También nos acercamos a la fecha en la que el gobierno venezolano debería presentar el presupuesto nacional. Eso debería presentarse entre octubre y noviembre.
Y en esa presentación se ve cuáles son los recursos, no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos de las regiones, por vía del situado constitucional. Y allí uno puede ver cuáles son los programas que tiene el gobierno, no solamente para pagarle a los trabajadores, sino para invertir, por ejemplo, en electricidad, en agua, en telecomunicaciones que son esenciales para la producción. En Colombia y en otros países de América Latina se utiliza algo que se llama inversión público-privada, que permite que privados participen con el gobierno en la producción de bienes de infraestructura, por ejemplo. Pero para eso tú necesitas tener como conocer al gobierno, hacer licitaciones, participar en algo que tenga algunas garantías hacia el futuro. En Venezuela no solamente necesitamos que se abra la frontera para poder tener productos, necesitamos los servicios básicos que hay en otros países. Y ahorita que hablan de la ley de armonización financiera, hay que saber cómo van a ser los impuestos que se van a cobrar en todas las regiones que no sean económicamente especiales, porque eso también puede afectar la inversión de colombianos en Venezuela o de venezolanos en el exterior que quieran invertir en el territorio venezolano. Sí, justamente en estos contactos que hemos hecho con los periodistas que nos han reportado este proceso de reapertura fronteriza del lunes, nos hablaba de dos preocupaciones: la solicitud que hacen los ciudadanos de los servicios públicos, las mejoras necesarias de los servicios públicos en esta zona, y también la preocupación que hay por el contrabando. ¿Qué va a pasar ahora con el contrabando, que es este traslado de productos de manera ilegal de un país a otro? ¿Cómo lo ve usted con esta reapertura fronteriza? Si uno lo ve con cuidado, el contrabando es una forma de exportación o de importación, porque es vender los productos de un territorio en otro, ¿no? Del otro lado de la frontera. Lo que lo convierte en algo delictivo, puedo llamarlo contrabando desde los tiempos de la compañía guipuzcoana en Venezuela, es que no se le paguen impuestos al gobierno o que no se cumpla con los permisos sanitarios para cruzar la frontera, por ejemplo. Es decir, quien lo llama contrabando es el gobierno que no autoriza la exportación o la importación. Venezuela no debía haber contrabando de gasolina, por ejemplo, hacia Colombia, ni contrabando de alimentos hacia Colombia, y eso ocurrió solo por el control de cambios y el control de precios que había en nuestro país, que establecía una distorsión extraordinariamente severa entre los dos países. En este momento, esos controles de cambio y de precio no están vigentes como hace un tiempo, pero el precio de la gasolina sigue estando por debajo del precio de la gasolina en Colombia. Así que es posible que siga habiendo una venta de gasolina. El problema de ese contrabando es a quien enriquece, porque generalmente no enriquece a quien produce, sino a quien hace el traspaso de un sitio al otro, a veces con autorización de funcionarios públicos que no están autorizados por el gobierno, pero se autorizan a sí mismos. Señor Balsa, las autoridades habían anunciado también la reapertura o la reactivación de los vuelos comerciales entre ambas naciones. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, por lo que he visto todavía no ha sido del todo aprobado. En el caso de Conviasa no se puede permitir del lado colombiano por las sanciones sobre empresas del gobierno venezolano, ¿no? Pero allí también, o sea, estos son elementos que son necesarios, o sea, necesarios para uno ver mejorar las condiciones de vida de todos. Hay venezolanos que tienen sus familias separadas entre Venezuela y Colombia, ¿no? O sea, hay también empresarios que quieren reiniciar sus contactos con gente con la que ya los tuvieron, ¿no? Es decir, volver a tener lo que ya teníamos es esencial. Pero es bueno recordar que cuando lo perdimos, todavía Venezuela no estaba creciendo, porque no basta con una frontera abierta para crecer. La gente también tiene mucha preocupación con respecto a cómo será la seguridad. Veíamos ayer en algunas zonas específicas donde se estaban desarrollando actos protocolares, presencia de los efectivos de seguridad. ¿Esta presencia debería ser permanente? Háblenos un poco, ponga en contexto, por favor, a la audiencia de lo que pasa en esta frontera común. Sí, bueno, en primer lugar, la frontera no es solo urbana, ¿no? Que es a lo que nos referimos cuando hablamos de San Cristóbal y de Cúcuta, ¿no? Que son fronteras entre dos ciudades. Hacia el sur tenemos toda la zona de Apure, ¿no? Y que son los llanos en los que
Hay posibilidades de siembra y ganadería, en el caso venezolano, por ejemplo. Pero desde hace ya bastante tiempo el paso de la guerrilla colombiana hacia Venezuela y de narcotráfico también ha convertido esas zonas en zonas peligrosas, en las que todos hemos escuchado hablar de los pagos de vacunas, ¿no? Ujú. Tienen que hacerlo los ganaderos. Entonces, ese es otro problema para las actividades comerciales y productivas, lo que tienen que dedicarse para proteger a quien vive en estas zonas que están, en ese caso, están más cerca de la guerrilla que de la Guardia Nacional Venezolana, por ejemplo. Y allí, pues, la preocupación no viene solamente de lo que pueda venir de Colombia, sino de quienes supuestamente protegen desde Venezuela. Este, Porque se genera toda una cadena de incentivos en la que quien vive en estos lugares muy aislados tiene que defenderse de todo el que esté armado, sea del país que sea o incluso si es del gobierno, porque los incentivos para aprovechar el trabajo de quien vive allí son altos para todos. ¿Usted Es ve decir, mejoras desde el punto de vista político y económico que propicie toda esta reapertura, toda esta activación de esta zona comercial? Porque Colombia durante muchos años fue un gran aliado comercial para Venezuela. El presidente Petro decía que la globalización parte de la relación que se puede tener con los países vecinos. ¿Cómo ve ahorita el panorama, el escenario político? ¿Está presto, está dado para que se dé esta reactivación económica? bueno, el escenario político es complejo porque la nueva relación no es entre Venezuela y Colombia. Por eso comenzaba diciendo que la integración en la frontera se mantuvo a pesar de y en condiciones muchas veces muy costosas y desventajosas para quienes viven allí, ¿no? Lo que tenemos ahora es un cambio en el gobierno colombiano. O sea, sale el presidente Duque y ahora está el presidente Petro, con quien las relaciones son más fáciles para el presidente Maduro, ¿no? Entonces, más que un cambio en las condiciones políticas entre los dos países, tenemos una relación más fluida entre dos presidentes. Pero en el momento en el que estamos, pues todavía hay sanciones vigentes y esas las tiene que tener en cuenta el gobierno de Petro. Se acaba de presentar el informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, sobre derechos humanos, perdón, Ujú. que muestra unas situaciones muy difíciles en nuestro país y hacen difícil también que las ignore el gobierno de Petro y cualquier otro gobierno que sea cercano al de Maduro, ¿no? Las condiciones políticas implican quizás menos tensión entre presidentes que salpiquen a la población de la frontera y eso es bueno, pues, eso es bueno, pero no implica necesariamente unas condiciones de convivencia que terminen siendo favorables para todos los que viven en esta zona. Muchas gracias por compartir con la audiencia esta visión tan integral, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico y también social. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. Fue todo un placer. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estábamos conversando con Ronald Balsa. Bueno, él es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Hacemos una breve pausa. Antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen desde ya sus previsiones. Ya volvemos.